Hola, hola, saludos para cada uno de ustedes. Bienvenidos una vez más a su programa favorito de conocimientos jurídicos, como ya ustedes lo saben, tu universo jurídico. El día de hoy, pues tenemos en los estudios a nuestra colega, la doctora Saulis Castillo, bien, y un invitado especial. Estamos hablando pues del ingeniero Rafael Vegas, cariñosamente conocido como el Catire Vegas. Él es actualmente ingeniero agrónomo. Él fue director general de la alcaldía del municipio Juan Antonio Sotillo en el periodo del licenciado Maglio Ordóñez. Posteriormente fue secretario general de gobierno durante 8 años en el periodo del doctor Tarek William Saak, actualmente fiscal general de la República. Y pues actualmente el ingeniero es defensor del pueblo del estado Anzoátegui y pues tenemos el placer de presentarlos hoy en tu universo jurídico. De la misma manera le damos la bienvenida al ingeniero que se encuentra en nuestros estudios. Muchas gracias, gracias por la bienvenida y bueno, y a todo tu equipo y toda la audiencia que ustedes tienen en este canal. El placer es totalmente nuestro, ingeniero. El placer es totalmente nuestro. Bueno, hemos preparado un tema bastante importante, temas varios con relación a lo que es las funciones y atribuciones de la Defensoría del Pueblo. Pues la doctora Sauli Castillo creo que tiene parte de ese material. Tardes, saludos, bienvenidos a cada uno de los que se están conectando en este momento por la plataforma digital. Como lo acaba de anunciar nuestro compañero, el abogado Hoxan Maita, tenemos en esta oportunidad, en este programa, la dicha de tener al defensor del pueblo del estado Anzoátegui, mejor conocido como el Catire Vega. De verdad que es un honor para nosotros tenerlos acá en la programación. Y primero que nada queremos comenzar porque usted nos dé una breve definición de qué es el defensor del pueblo, de qué se encarga la Defensoría del Pueblo. Bueno, ¿qué tal? Un saludo a toda la audiencia de este canal digital. Ve, la Defensoría del Pueblo es verdaderamente el Instituto Venezolano de los Derechos Humanos, pero adscrito al gobierno, como se dice, venezolano, de acuerdo a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y se crea un Instituto Venezolano de Derechos Humanos para la protección del ciudadano ante cualquier agresión o ante cualquier displicencia del Estado venezolano contra sus derechos. Es decir, la Defensoría del Pueblo está en la obligación de defender al ciudadano común de cualquier situación negativa que le anteponga el gobierno. Es decir, la violación de un derecho a la atención pública, un derecho a la salud, derecho a la vivienda, derecho al libre a los procesos jurídicos, derecho al libre tránsito, o sea, cualquiera de esos derechos que establece nuestra Constitución, que es una Constitución garantista, y tiene toda la Carta Magna de los Derechos Humanos habidas y por haber durante el siglo pasado y el presente. Todos esos derechos están contemplados en la Constitución Nacional y todos esos derechos tienen un organismo que protege al ciudadano y relaciona al ciudadano con esos derechos. Y siempre, bueno, por eso el Ombudsman, que en este caso nuestro compañero Alfredo Ruiz, es el defensor del pueblo a nivel nacional. Nosotros estamos en las regiones con la defensoría delegada, porque estamos delegados en sus funciones que por el defensor del pueblo nacional. Y bueno, y por eso estamos presentes. Bueno, si una alcaldía no atiende a un ciudadano según la Constitución, el artículo 50 de la Constitución establece que todo ciudadano debe ser atendido y su respuesta dada a los 15 días. Si eso no ocurre, la Defensoría del Pueblo interviene. Si un ciudadano es detenido y procesado de manera ilegal o durante su proceso hay retardos procesales, judiciales o hay cualquier tipo de injusticia, la Defensoría del Pueblo interviene como órgano de poder siempre contra el mismo Estado. Por lo menos cuando un particular, un delincuente asesina a una persona, la arrodilla y la asesina o le hace una maldad o la roba, ahí no interviene la Defensoría. La Defensoría interviene cuando una persona con funciones de Estado, un funcionario policial, ponte en este caso, o del ejército o de cualquier institución del Estado,
usa su uniforme, usa sus credenciales y asesina a un funcionario, entonces en ese caso sí se presenta la violación de los derechos humanos. Entonces de ahí, bueno, que la Defensoría tenga esa estructura a nivel nacional, y en el Estado, pues precisamente tenemos la sede de Barcelona, la que están viendo en pantalla, y la sede de la subsede del Tigre, donde tenemos una Defensoría que abarca los municipios de la zona sur. Recientemente hemos inaugurado una Defensoría Municipal en Puerto Píritu, en Peñalver, y otra Defensoría Municipal en Anaco, que está pronto a inaugurarse, y puede esa Defensoría Municipal aliviarnos las cargas en la zona centro, pues, donde siempre tenemos que estar en contacto con los organismos policiales, con la Guardia Nacional, con los problemas de atención al ciudadano, o con las alcaldías, cuando sean las alcaldías o los ministerios, en este caso, que conculquen los derechos del ciudadano normal. Pues. En eso estamos. Ok, muy importante saber. Ahora, ¿quiénes son los encargados de designar al defensor del pueblo? ¿Quién lo nombra como defensor del pueblo, en este caso del Estado Anzoátegui? ¿Y cuánto tiempo tiene sus funciones? Sí, ve, el defensor del pueblo a nivel nacional, según la Constitución, lo elige la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional debe este año volverse a reunir y elegir el defensor del pueblo por el periodo de 7 años. Se elige por solo una vez. El fiscal de la República también se elige por 7 años por parte de la Asamblea Nacional, y se puede hacer hasta por 2 periodos, ¿verdad? En este caso, la Defensoría del Pueblo es el doctor Alfredo Ruiz, pero el doctor Alfredo Ruiz es defensor encargado desde el año de la Constituyente. Cuando se instala la Constituyente, el doctor Tarek William Saab, que había sido electo en el año 2015 como defensor del pueblo titular, pasó a ser fiscal encargado por la Asamblea Nacional Constituyente, que no tiene la competencia para nombrar un titular, sino para nombrar un encargado. Pero en ese mismo sentido también nombraron al doctor Alfredo Ruiz en la vacante que deja el doctor Tarek William Saab, que se traslada a la Fiscalía en ese año 2017. El doctor Alfredo Ruiz asume como defensor del pueblo nacional encargado. Ya este año la Asamblea Nacional eligió el TCJ, ya renovó ese poder, renovó la defensa pública, que es otro poder que tiene que renovar, renovaron recientemente el año pasado el CNE, el poder moral, el poder electoral, y el poder moral toca su turno, pues, completando con que ya la Contraloría General de la República también fue electa por la Asamblea Nacional. Falta el defensor del pueblo y el fiscal general de la República. De ese defensor del pueblo, él selecciona en cargos de confianza de 9-9, como llaman en Venezuela a los cargos de dirección, que son de libre nombramiento y remoción, los nombra el doctor Alfredo Ruiz. Ok, perfecto. Ahora, de acuerdo a la estructura organizacional de la Defensoría del Pueblo, ¿cómo se encuentra distribuida la estructura organizacional? Sí, ve, nosotros, la Defensoría del Pueblo pasa a constituir el poder moral republicano. Hay 5 poderes en el país. El poder ejecutivo, constituido por el presidente y los ministros y los gobernadores, alcaldes, todo es. El poder legislativo, constituido por la Asamblea Nacional. El poder electoral, constituido por el CNE. El poder judicial, constituido por el Tribunal Supremo de Justicia, por la Defensa Pública y por la Fiscalía General de la República. El 5.º poder es el poder moral, donde interviene la Contraloría General de la República, el Fiscal General y la Defensoría del Pueblo. Entonces nosotros dependemos del poder moral republicano, que también fue creado por la Constitución del año 99, conjuntamente con la Defensoría del Pueblo. Entonces, de allí baja a su estructura y hay una estructura nacional de direcciones nacionales, y a nivel de cada estado se distribuyen en defensoría sede, las grandes sedes como la de Barcelona y en todas las capitales de todos los estados, y las subsedes cuando son lejanos, pues los territorios de los estados son grandes, como el Zulia, como el estado Miranda o como el estado Anzoátegui, el mismo estado Bolívar. Entonces se realizan sedes y subsedes de la Defensoría del Pueblo. Y bueno, ahí se implantan una serie de organizaciones, defensores con competencia a intervenir
según la Constitución, en cualquier organismo, en cualquier entidad pública, el defensor tiene la potestad de entrar a cualquier hora y hacer revisión de lo que tenga que revisar, siempre y cuando se considere que están vulnerados los derechos humanos de algún ciudadano o ciudadana. Ok. Esa es la actividad pues, que desarrolla. Con relación a las subsedes que nos acaba de nombrar, ya que acá en el estado de Anzoátegui, como nos acaba de comentar, van a realizar una subsede. En este caso, ¿sería igual usted como defensor del pueblo del estado de Anzoátegui el encargado de la subsede? ¿O se nombraría un defensor en esa subsede aparte Sí. de su persona? Bien, nosotros tenemos la subsede del Tigre, hay un defensor adjunto. En Barcelona también tenemos un defensor adjunto. Y en las municipales tenemos defensores municipales. Tenemos unos coordinadores municipales. En todo caso, yo soy el responsable de los 2 defensores adjuntos y de los 2 defensores municipales, siendo el defensor delegado, el cual el doctor Alfredo Ruiz me ha delegado el mando en este territorio. Ok, perfecto. En estos momentos, doctor, ¿cuántos funcionarios están a su cargo en la Defensoría del Pueblo de acá del estado de Anzoátegui? En la Defensoría del Pueblo del Estado de Anzoátegui tenemos alrededor de 30 funcionarios entre defensores y administrativos. Y recibimos un apoyo de la Policía del Estado como de 6 funcionarios más, bueno, que son funcionarios que se dedican a la custodia, al cuidado, al respaldo de las instalaciones de la Defensoría del Pueblo. Y conformamos una familia, pues, que tenemos también personas que vienen en comisión de servicio de otras instituciones y bueno, y desarrollamos un sistema también de pasantía para los estudiantes de derecho que están en la culminación de sus carreras y bueno, y lo apoyamos porque la materia que se ve en la Defensoría del Pueblo es una materia diversa. Es decir, se ve aspectos de civil, aspectos de penal, aspectos de mediación, aspectos de formación, y esa materia permite que un pasante pueda cumplir una destacada culminación de su carrera y Ok. salga con mucha competencia en varios ramos. Ok. ¿Y cuál es el objeto principal de la Defensoría del Pueblo acá en el estado de El Anzoátegui? objeto principal es la defensa de los derechos humanos. Lo primero que nosotros hacemos en la Defensoría es levantar expedientes cuando el denunciante o el peticionario que llegue a la Defensoría del Pueblo, que este año en el estado de Anzoátegui, como todos estos últimos 4 años, estamos en un récord más o menos de 2.000 peticionarios anuales que se trasladan allá, pero hay un porcentaje de ellos, de esos 2.000, hay un porcentaje como un 10 a 15% que asisten con problemas de violación de derechos humanos, cuando hay un organismo del Estado que no cumple sus funciones o que las cumple de manera arbitraria o somete al ciudadano, entonces nosotros levantamos expedientes, incluso hasta en casos de crímenes, pues asesinatos, ajusticiamiento, ese tipo de situaciones, los retardos procesales que se registran en los tribunales, la falta de respuesta en las instituciones públicas, el tema de los servicios públicos, cuando Hidrocaribe, cuando las instituciones no dan respuesta por trámites burocráticos, nosotros nos introducimos a excepción de que, bueno, no puede dar respuesta del agua porque se cayó el canal de Caratal, pues no, eso no tiene eso es una cuestión técnica, pues. Pero en el término burocrático nos mantenemos en la custodia de los derechos humanos. Y en segundo término, y es lo más masivo que encontramos en la Defensoría del Pueblo, es que el ciudadano vaya porque no sabe divorciarse. Es decir, ¿cómo hago yo para un divorcio? ¿Cómo hago yo porque tengo un problema ya de que no puedo sacar la cédula y no me dejan sacar la cédula y cómo, yo voy a la alcaldía, tengo un problema con los vecinos y la alcaldía no me atiende. Entonces nosotros intervenimos, vamos a la alcaldía con las personas, hacemos el acompañamiento, obligamos a que la alcaldía tome cartas en el asunto o que la institución del caso, sea el ministerio, sea el tribunal, es decir, o muchos de las acciones que hacemos ahí es orientar al ciudadano que no sabe nada de leyes, porque alguien le detuvo un familiar o porque una institución le detuvo un familiar con justicia pues, o sin justicia, pero vamos a poner que lo detuvieron correctamente. Pero entonces, ¿qué es lo que nos dedicamos? A decirle al ciudadano cuál es el procedimiento que va a seguir, porque la gente
de verdad que no sabe el común, no sabe todo el interlingüis jurídico, pues, dicho de esa manera. Y bueno, el personal básicamente que compone la Defensoría del Pueblo, en un 90% son abogados. ¿Tá? Y Ok. por eso es que tenemos la facilidad y la competencia para dar las respuestas legales que tenemos que dar, para dar los consejos al pueblo común y corriente, llano, que no sabe qué hacer ante cualquier situación, pero que con los problemas de alquileres, con los problemas de condominio, con los problemas de niños y adolescentes, de abuso infantil, el tema, y eso es uno de los temas que estuvimos abordando este año, que hemos estado abordando, cuando se da el abuso infantil en la escuela. Entonces entramos a la otra fase nuestra, que es la formación y la capacitación. Porque cuando vemos que los ciudadanos están violando, los funcionarios públicos están violando los derechos humanos, entonces no saben hacer los procedimientos adecuados. Entonces abrimos los canales de formación. Hemos dado cursos, talleres a la Guardia Nacional, a la Policía del Estado, al 6CPC, a todas las instituciones, al CONAS, a todas las instituciones de seguridad ciudadana, sobre la ley de tratos crueles e inhumanos, por decirlo así, el uso proporcional de la fuerza que debe tener un funcionario. Es decir, cuando vemos falla en una institución, no tenemos esa acción represiva de inmediato, sino que pasamos al sistema de formación. Cuando el sistema de protección de niños y adolescentes no funciona o está funcionando mal porque no protege al niño adecuadamente, entonces abrimos los diplomados, abrimos los cursos, abrimos todo el sistema de formación para que los defensores de niños y adolescentes participen. En el caso del maltrato infantil, había un desconocimiento total de los maestros, de los directores, de las responsabilidades que ellos tenían cuando a un niño se le hace vulgarmente bullying. Cuando un niño, en este caso hay niños que se han suicidado y han llegado a situaciones de abandono escolar y de toda esa situación. Pero el maestro no tiene las herramientas. El director no sabe qué hacer muchas veces. Entonces nosotros hemos abierto un lineamiento que de formación, donde le abrimos los cursos y les explicamos el protocolo que debe seguir un director de una escuela cuando se presenta casos de bullying. El protocolo del director, pero también el protocolo que debe seguir el maestro. Y hemos coordinado con la zona educativa del Estado de Anzoátegui para que se nombren los defensores escolares, porque por cada 7 planteles debe haber un defensor escolar. Esos defensores escolares, que hay 21 en el municipio de Puerto La Cruz, y en Barcelona se consideran que hay como 33, nosotros hemos estimulado a que la zona educativa los nombre y nosotros le damos el proceso de formación. Es decir, ¿para qué? Para que las instituciones operen y actúen adecuadamente de acuerdo a la ley y que no haya una violación de los derechos humanos del ciudadano o de la ciudadana o de los niños y adolescentes que venga el caso, pues. Es decir, buscamos disminuir la incidencia negativa del Estado en sus funciones a través de esos procesos de formación. También desarrollamos actividades de comunicación e información como esta que estamos realizando, hablando pues y difundiendo los objetivos de la Defensoría del Pueblo, porque como es un organismo, incluso a pesar de tener 20 años, es nuevo en la tradición de la cultura venezolana y de alguna manera lleva a que haya un desconocimiento. Mucha gente pudiera aprovecharla yendo a la Defensoría del Pueblo continuamente a preguntar cómo hago un registro, dónde tengo que ir para hacer cualquier gestión, pues, a cuáles son mis instancias. Por lo menos los condominios dicen, bueno, pero nosotros ¿a quién acudimos? Claro. Entonces los condominios tienen que acudir al SUNDE. Cuando tú tienes un problema de alquiler, tienes que acudir al SUNAVI, ¿verdad? Claro. Cuando tienes un problema de alquiler, pero alquiler de vivienda es SUNAVI, pero alquiler de negocios Locales es la comerciales. SUNDED. Entonces siempre se le da una orientación a la gente, se le canaliza y bueno, llegan momentos también en los cuales las instituciones no logran descifrar por su condición burocrática una actuación adecuada con el ciudadano. Ponte en el caso de los alquileres de vivienda. Ahorita estamos viendo mucho el caso de que personas de la tercera edad que tienen un patrimonio, que es la vivienda, un apartamento que compraron, una casa que construyeron durante toda su vida, o un negocio que adquirieron, construyeron y lo tienen ahí, las instalaciones. Alquilan esas instalaciones y entonces
pasan personas que asumen como inquilinos, entonces pasan no, bueno, yo no voy a pagar, pues. Y sobre todo con el tema de la pandemia, ellos creyeron que el decreto del presidente Maduro era que no pagara más nunca en la vida los alquileres. Sí. Y bueno, entonces se buscan unos buenos abogados y entonces los ponen a pagar 3 bolívares, 10 bolívares por los tribunales. Entonces, estas personas de la tercera edad que han trabajado toda su vida, que ese es su patrimonio, para comprar su medicina y terminar de vivir su vida, son sometidos a procesos judiciales de 7 a 10 años, Sí, para señor. que entonces los tribunales consideren la posibilidad de devolverle sus bienes. Entonces, ahí hemos estado en actividades de mediación, con mucha fuerza está metido el fiscal general de la República también, la Fiscalía y la Defensoría hemos actuado, pero ahí entonces entramos a la mediación. Otra actividad que realiza la Defensoría del Pueblo es la mediación. ¿Ve? Okay. Entonces mediamos para que esta parte haga justicia y las dos partes hagan justicia. No puedes desalojar a la gente de esas viviendas impunemente, pero tampoco puede ser que entonces tú no pagues arrendamiento. ¿Vamos? Claro. Es decir, no puede ser la diversa. Entonces, ahí se ve que hay dos partes que el Estado no está presente porque son dos partes particulares. No nos correspondería a nosotros porque eso tiene su organismo, o que es la SUNDE o que es SUNAVI. Pero entonces hoy ya actuamos como organismos auxiliares de SUNAVI y de la SUNDE y hemos actuado muy coordinadamente y hemos logrado resolver un conjunto de problemas y sacarlos prácticamente de los tribunales. 7, Sí. 10 años en el Poder Judicial, y con esos retardos procesales que violentan los derechos humanos de la persona de la tercera edad, que no puede esperar procesos judiciales tan prolongados, porque ahí se mueren esperando a que le devuelvan su casita, que le devuelvan su local, sí. local. Y bueno, y hay unas personas de mala voluntad que los asesoran a los inquilinos y de manera que las leyes le permiten prácticamente que esos problemas sean irresolubles para los dueños de los locales comerciales o de las viviendas. En este caso, bueno, nosotros hemos propuesto ante la Asamblea Nacional en el reglamento de la ley para el adulto mayor, que hay una ley que se aprobó para la protección del adulto mayor, que los procesos judiciales sean expeditos, así como se hacen procesos judiciales expeditos para la mujer, para la persona de la tercera edad, se le tiene que hacer sus procesos judiciales más expeditos, de tal manera que no se produzca ese daño en la vida, en su calidad de vida y en su situación. Eso es correcto. Ahora, algo muy importante para las personas que desconocen, ¿dónde se encuentra ubicada la Defensoría del Pueblo de acá del Estado de Anzoátegui y en qué horario pueden ir los usuarios a interponer pues su denuncia o en este caso lo que deseen en ese momento informarse? Sí, ve, la Defensoría del Pueblo de la sede de Anzoátegui se encuentra en la Plaza Rolando. Exactamente, se encuentra ubicada en la casa del general Rolando. El general Rolando fue el que construyó el Teatro Cajigal, que está al lado de la Defensoría del Pueblo. O sea que ahí pueden un conjunto histórico hermosísimo. Ahorita la alcaldía del municipio de Bolívar, la alcaldesa Zoe Herrera, ha logrado armonizar ese centro, ese casco histórico de la ciudad, lo ha puesto muy presentable, muy hermoso, y la Defensoría del Pueblo, los ciudadanos pueden acudir. La referencia es el Teatro Cajigal, la Iglesia La Ermita. ¿El horario de atención? El horario de atención estamos hablando de las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde en temas de oficina, y bueno, y dejamos siempre una vía telefónica para los otros horarios, y bueno, ya mucha gente que conoce también los teléfonos de la Defensoría del Pueblo y nos llama, pues nos llama. De todas maneras, en la puerta de la Defensoría del Pueblo siempre los tenemos pegados. Gracias, doctora Sauli, excelente pues intervención. Pero vamos, ingeniero, a aprovechar la oportunidad y bueno, visto que usted está aquí, vamos a dividir este conversatorio ya que conocemos la parte organizacional, la parte de atribuciones de la Defensoría del Pueblo como tal, quién designa el defensor del pueblo. Vamos para que las personas que nos están viendo y escuchando a través de nuestro canal de YouTube sepan. Vamos a dividir este conversatorio en segmentos. Vamos a hablar un poco sobre la parte civil, abarcando pues el tema de los arrendamientos de locales comerciales y viviendas principales. Yo pienso que también pudiéramos tocar el tema, el área penal, las asistencias de la Defensoría del Pueblo en los órganos administrativos, bueno, los órganos policiales y judiciales. Y bueno, también pudiéramos tocar lo que es la parte de los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Con el tema
pues de las autorizaciones de viaje, los permisos para viajar, las patria potestad. Otro tema también que sería sumamente importante sería pues el tema de los registros. Vamos a empezar primeramente, ingeniero, con el tema de los desalojos. ¿Cómo actúa en este caso la Defensoría del Pueblo al recibir cualquier tipo de denuncia con relación a los desalojos de locales comerciales y bueno, también de viviendas principales? ¿Cuál es la Sí, respuesta que ustedes le brindan a los ciudadanos como tal? bueno, efectivamente en el caso, el Estado venezolano generó una comisión nacional, una sala situacional constituida por la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía, eh, la Defensoría Pública, porque la Defensa Pública tiene materia de inquilinato, SUNAVI, el Ministerio de Hábitat y Vivienda, la SUNDE y el Ministerio de Comercio. Entre esas organizaciones, más un representante de la Gobernación del Estado y de la SODI, se constituyó durante la pandemia, el inicio de la pandemia del año 2020, esa sala mesa técnica. Esa mesa técnica se encargaba de la vigilancia sobre el decreto presidencial de que no se podían producir desalojos producto de la falta de pago en dado caso que se justificara que las personas no podían pagar producto de la pandemia porque te habías quedado sin trabajo, porque tenías un negocio y no estabas vendiendo lo suficiente. Entonces, lo que se crea un decreto y ese decreto lo que hace es posponer los pagos. Nunca Bien, exoneró de pago a ningún inquilino, bien sea comercial o bien sea de vivienda. Simplemente que los pagos se posponían para cuando pasara la situación dura pues, en el tema de la pandemia y se regularizaran los ingresos de las personas y de los que tenían posesión sobre, sobre esos arrendamientos. Pues. En todo caso, nosotros actuamos con estos organismos como elementos auxiliares y en esa mesa consideramos las diversas situaciones y evitamos los desalojos arbitrarios. No. Cuando ya hay una medida judicial que establece un desalojo, también esa medida contempla que deben, en dado caso, si es de habitación, de vivienda, las personas tienen que ir a un refugio si no tienen dónde ir. Entonces se trabaja con el gobierno estatal el tema de la ubicación de refugios para practicar el desalojo que está legalmente constituido en un tribunal. O en el caso de los comerciales, si no, o sea, ahí no hay, en el caso de que el tribunal decida sobre un tema de esto, no hay apelación hacia un refugio, a un resguardo del negocio. Pero entonces estuvimos orientando pues, las comunidades sobre eso y en algunos casos hay gente que abusó sobre usuarios, arrendatarios que abusaron de esa condición y pretendieron prolongarla una vez que fue suprimida los efectos de la pandemia y fue suprimido el decreto. Pues. Entonces, bueno, ahí estamos orientando y tratando de que se haga justicia con unos y con otros. Que ninguna gente quede en la calle simplemente porque no por una arbitrariedad de un arrendatario, pero también que de un arrendador, pero que tampoco un arrendatario abuse del arrendador, cuando siempre buscamos quién está en condición de debilidad jurídica pues, y de justicia. Y tratamos de establecer las respectivas mediaciones para que se haga justicia mientras que los tribunales tomen un curso. Y hemos dicho que ya hemos sacado algunos expedientes de tribunales porque los resolvemos a través de mediación y logramos a veces la desocupación que hay ocupaciones ilegales también, no solamente en arrendamiento, sino que hay ocupaciones ilegales de instalaciones, de comercio, hay ocupaciones ilegales también de vivienda. Entonces hemos logrado resolver a través de actividades de mediación. La mayoría que resolvemos es de esa manera, a través de la mediación. Verdaderamente que sí. Y bueno, si no, quedan a la orden de los tribunales. Pero de verdad que le hemos puesto un mundo, le hemos puesto voluntad porque nos corresponde a nosotros no dejarnos arrastrar por la burocracia, por el tema de los reglamentos, las leyes. O sea, tomamos en cuenta toda la base legal, pero también tomamos en cuenta la justicia.
Y por eso es que logramos Así a es. través de mediación resolver ahí. Y a través de este proceso de pandemia se nos han proliferado problemas que nunca aparecieron en la Defensoría del Pueblo durante años anteriores, que fue el problema de los condominios. O sea, era difícil que un condominio, una persona se fuera a quejar del condominio en la Defensoría del Pueblo, porque eso es algo privado, pues, y qué iban a hacer ellos allí. Pero en el tema de la pandemia, los vecinos empezaron a convivir como que más y a darse cuenta que si se manejaba adecuadamente el condominio, otros algunas minorías empezaron a vivir después de los condominios. Unas personas agarró el condominio y ese era su negocio, pues. ¿Estamos? Entonces iban Ujú. los otros a denunciarlo a la Defensoría del Pueblo. Entonces tenemos que llamar a la SUNDE, venga para acá la SUNDE, vamos a hacer una comisión para tratar el problema de los condominios. Pues que, o sea, este, cuando un propietario no cancela, entonces el tipo de multa que se le impone, el tipo de medidas, castigos, que le quitan la llave, que no puede ingresar, que le expropian el apartamento, ese tipo de situaciones. O cuando el condominio no rinde cuenta y se eternizan las elecciones simplemente. Es decir, cuando la ley de condominio establece que debe hacerse elecciones cada año. Entonces entramos ahí como mediadores, tomamos la ley de condominio y tomamos los reglamentos internos de cada condominio. Y entonces establecemos, bueno, vamos a regirnos por esto. Esta gente, los presidentes de los condominios tienen que rendir cuentas, tienen que reelegirse, tienen que renovarse las estructuras y los propietarios tienen que refrendar los pagos, las multas de acuerdo a lo que dice la ley, porque hay gente que multa Sí, no con el 100% de la cuota del condominio o 200 y eso es apenas un 2%, son 12% anual, que es lo que sí. permite la cancelación de la morosidad. Entonces, hay ciertos elementos ahí que se violentan, pues, pero que entonces lo que hacemos es nosotros volver a entrar a activar el diálogo entre las partes y que nos rijamos en base a las leyes, los reglamentos y la organización interna, pues, propia de cada condominio, su asamblea de propietarios. Ahora bien, ingeniero, siguiendo lo que usted acaba de hacer mención, que para nosotros es sumamente importante, ¿no? El tema existe actualmente en la institución a su mando funcionarios que acompañen a los ciudadanos pues, a los respectivos órganos administrativos. En este caso pudiéramos estar hablando del SUNDET o del SUNAVI, en caso pues de locales comerciales y viviendas principales. Funcionarios que funjan como representantes legales de los ciudadanos, pues ciudadanos que de alguna manera no tengan la capacidad económica suficiente para cancelar honorarios profesionales a un abogado privado. No es posible, simplemente nosotros protegemos el derecho de ese ciudadano, pero no podemos ir, asesoramos al ciudadano y le decimos, pero cuando él requiere un abogado o lo contrata, y en el caso de que sea un tribunal, sería por la defensa pública. Ok. La defensa pública sí es el ciudadano, el abogado que lo puede representar. Ujú. En el caso hay una defensa también de inquilinato. Ellos tienen ese mecanismo y sí pueden representar directamente al ciudadano. Nosotros vamos como mediadores para que el derecho, en ese caso del ciudadano, se cumpla, pues, o de los ciudadanos, o de las dos partes, porque a veces uno no sabe Sí, en qué momento cualquiera de los dos tiene la razón, sí, dónde señor. se está cometiendo la injusticia. Entonces nosotros vamos a mediar, vamos al intermedio, pero no representamos ni a uno ni a otro. Bien, ahora bien, No nos es permitido, pues. importante. Ahora bien, ¿cómo están actualmente cómo articula la Defensoría del Pueblo con el SUNDE, con el SUNAVI? ¿Cómo trabajan? Sí, bueno, nosotros tenemos ¿Trabajan de la mano? No, sí, nosotros tenemos una mesa en Sunavi para el caso de los alquileres y con la SUNDE establecemos coordinación para el caso de los locales comerciales y los condominios. Muy bien. Eso está plenamente coordinado. Ellos tienen unos funcionarios destacados para ese tipo de casos. Ujú. Lo que no hemos intervenido a veces en unos operativos de la SUNDE cuando ellos tienen que regular alimentos y participábamos en la inspección de los negocios cuando se daba el tema de la escasez, cuando se daba el tema de acaparamiento, entonces intervenimos conjuntamente con la SUNDE y con la Fiscalía, porque la Fiscalía es el órgano que castiga, que imputa, que incluso cuando hay una violación de derechos humanos,
necesariamente nosotros, pues la fiscalía nuestra prácticamente la que imputa es la fiscalía 19, que es la fiscalía 19 en el estado de Anzoátegui, que es la fiscalía de los derechos fundamentales. Así es. Entonces, si la fiscalía no recibe una denuncia de un ciudadano, nosotros acompañamos al ciudadano y lo llevamos y acompañamos a la fiscalía. No quiere levantar la denuncia del ciudadano, nosotros levantamos una denuncia sobre el fiscal o sobre la fiscalía o sobre el funcionario que no quiere actuar, no quiere hacer justicia en este caso. Muy bien. Sea de la SUNDE, sea de la fiscalía, sea de la policía o de cualquier órgano. Levantamos un acta, un expediente y nos corresponde entonces nosotros, claro, cuando la Fiscalía 19 actúa, es un órgano auxiliar demasiado espectacular. Sí, sí. Cuando no actúa, entonces tenemos que pasar a una instancia superior que es el poder moral republicano. El poder moral republicano es una instancia que se rota entre tres prácticamente directores. El fiscal le tocó un año, el defensor del pueblo le tocó otro año y el contralor del Estado de la República le toca otro año. O sea, esa es una función que es el presidente del poder moral republicano. Y eso tiene su sede en Caracas, el poder moral. Entonces es donde nosotros en última instancia llevamos la denuncia, ya cuando un organismo dice, no, vale, no, aquí no entra la Defensoría del Pueblo y aquí ustedes no podemos trabajar con ustedes y no va, nosotros no hacemos lo que nos da la gana. Bueno, llevamos al Consejo Moral Republicano y el Consejo Moral Republicano entonces sanciones y fuertes contra los funcionarios públicos que efectivamente no asuman pues su responsabilidad, no den paso a la Defensoría del Pueblo o al Poder Moral y Ciudadano en cualquier instancia donde ellos se encuentren. Ingeniero, algo bastante importante y de alguna manera resalta en lo que es la regulación de los derechos en cuanto a locales comerciales y viviendas principales, que es la prórroga legal. Muchas personas, yo diría que gran parte de la población, bueno, que desconoce las normas, que desconoce el derecho, ha escuchado sobre esta. Pero en este caso, ingeniero, en la Defensoría del Pueblo, instan a las partes a la prórroga legal. ¿En qué momento, cuándo, dónde opera el disfrute y goce de la misma? Sí, cuando nosotros hacemos la mediación, por supuesto lo hacemos conjuntamente con SUNAVI. SUNAVI establece con ellos, con las partes, con SUNAVI se establece una prórroga legal, pero cuando las dos partes están dispuestos a llegar a una conciliación en otros términos de periodo, de tiempo, de prórroga legal, nosotros refrendamos con el documento, levantamos el acta y ese es un acto administrativo que tiene validez jurídica posterior en caso de que las partes no cumplan. Pues. Entonces, hacemos esas actuaciones pues, con ellos, pero en todos esos casos los organismos competentes son otros, pues, pero que nosotros los impulsamos y trabajamos duro y coordinadamente con ellos. Por lo menos prórrogas legales de negocio, eso tiene sus periodos en las leyes. Tiene 2 años para el que tiene más de 10 años de alquilando un local comercial, para el que tiene 1 año le ponen 6 meses, así. Eso tiene sus pautas, su y en este momento de verdad así que yo ni me las conozco, las desconozco totalmente, pero eso lo establece la SUNDE y lo establecen las leyes y nosotros entonces entramos en el juego a destrancar las partes y a evitar pues que la vía judicial se consuma en la vía judicial prolongada. En resumidas cuentas, ya para ir finalizando este segmento con relación a los desalojos, ¿no? Que bueno, esto en días de pandemia se puso bastante de moda, ¿no? ¿Cuáles son los medios alternativos para dirimir los conflictos que más utiliza la Defensoría del Pueblo? Sí, bueno, nosotros allí entre esos, para la resolución de conflictos, establecemos la reunión, hacemos como una mesa jurídica. Creo que había un programa en Televen, hay una señora que habla allí, una abogada que es mediadora. Entonces ese es el método que se usa, básicamente. Habla una parte, tenemos las dos partes, las confrontamos, una expone sus argumentos, la otra expone sus argumentos y nosotros les exponemos el análisis
que es justo, el organismo competente del caso le pone lo que es legal y las partes, procuramos que las partes lleguen a acuerdo a través de todo el proceso Claro. de discusión que nos lleve 1 hora, 2 horas. A veces lo hacemos en la misma Defensoría del Pueblo y otras veces nos trasladamos a los sitios. A veces hemos hecho debates en los condominios, en la sede de los condominios, en las organizaciones comunitarias y últimamente hemos estado enlazando para darle un proceso de formación a los que en el municipio de Barcelona, en Barcelona se están constituyendo los jueces de paz. Muy bien. Entonces los jueces de paz son jueces mediadores y nos toca a la Defensoría del Pueblo, por la ley de la Defensoría del Pueblo, entregarle un proceso de formación a los jueces de paz que se establezcan en las comunas, en los consejos, o en los consejos comunales o en la instancia donde ellos se instalen. Pues. Entonces tratamos de no solamente ser nosotros los mediadores, sino que, porque ahí actuamos como jueces de paz, involucramos, o sea, desarrollamos esa actividad con las comunidades. Ahorita acabamos nosotros de terminar un diplomado que nos duró 16 semanas, un diplomado en resolución de conflictos. Muy bien. Ahí participaron alrededor de 50 abogados, activistas sociales de Puerto La Cruz, de Barcelona, y bueno, logramos con ello formar un pool de profesionales y además, bueno, aparte del abogado, participaron algunos funcionarios policiales, gente que tenía algún interés, pues, gente de la alcaldía, funcionarios públicos, y le dimos esa competencia. Y creo que vamos a impulsar con esa formación. Ya tenemos una nómina de personas que saben sobre el tema de la resolución de conflictos y eso lo vamos a trasladar para que le den la formación se formen los jueces de paz en el municipio de Bolívar. Se termina de formar. Ahora, en la actualidad sabemos que existen 4 jueces de paz constituidos en la capital del estado Anzoátegui. Importante. Yo consideraríamos que sería importante aprovechar la oportunidad, ingeniero, aclararle a las personas que nos están viendo y escuchando el tema de la falta de pago causal de desalojo. ¿Qué nos puede decir usted al respecto? Sí, bueno, que eso es verdad, que en el tema de la pandemia se consiguieron algunos negocios que fueron cerrados. Ellos tenían falta de pago. Fueron cerrados y no vendían nada porque la gente estaba aislada, lo que sea. Prácticamente a los únicos que no se les suspendió legalmente el pago fue a los expendidos de alimentos. Que ellos se mantuvieron abiertos durante toda la pandemia y necesariamente, bueno, eran negocios que tenían que pagar sus alquileres y sus cuestiones. A los otros negocios que fueron cerrados o que los cerró lo mismo, entonces se les pospusieron los pagos. En el caso del tema de la vivienda, se mantuvo el tema de la falta de pago, pero se les llamaba y se les combinaba a las personas, a los inquilinos, que prácticamente hicieran los esfuerzos. Claro, ahí se nos ligó con un proceso inflacionario muy bestial, pues, o sea, el dólar todos los días tenía una agresividad, pues, sobre el Bolívar se iba disolviendo, se iba difuminando, entonces el ingreso de hoy no servía para pagar completamente el alquiler, y entonces si estabas pagando el equivalente a $10, entonces ya no tenías para pagarlo, sino tenías el equivalente en $5, y ese proceso inflacionario también fue muy duro, tanto para el inquilino como para el arrendador, para los dos. O sea, de verdad que fue un proceso de resistencia bien interesante. Aquí no hay que buscar, como te digo, quién es el malo, quién es el bueno, sino que hay que ver, pues, que los venezolanos pasamos por esa situación dura y difícil, y era importante que en esta situación de pandemia no se produjeran los desalojos. Pues. Ujú. Ya ha pasado esto, entonces de verdad que tenemos que regular y hacer que no se cometan arbitrariedades de irte a vivir en una casa de alguien y no pagarle. Ujú. Eso de verdad que hay que irlo ya de alguna manera eliminando. Algunos arrendadores han optado por prácticamente ocupar sus espacios, meterse, vivir, y entonces eso ha traído algunos conflictos, pero hemos logrado que a través de estos procesos de mediación que la gente
tome conciencia, tome algunos laxos, pague sus tarifas, eso, que las cosas tengan solución. Y de verdad que bueno, eso nos ha dado una presencia importante pues en la sociedad anzoátegüense, que está acudiendo con mucha confianza a la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo, antes de nosotros llegar ahí, veía 300 casos al año. Ujú. Ahorita llevamos varios años, incluso con medio de la pandemia, 2.000 casos, que somos, la del Estado Anzoátegui es la defensoría con más casos a nivel nacional. Por supuesto, después de Caracas, la capital de la República, es prácticamente el doble de lo Sí, de las acciones. Pero la del Estado Anzoátegui, de ser una de las últimas defensorías en cantidad de casos, es ahorita la primera, pues, a nivel nacional. Por eso, pues, porque, claro, además, acuérdense que ahí ellos relacionan mucho la presencia mía en la Defensoría del Pueblo con la presencia del doctor Tarek William Sá. ujú, El doctor Tarek William Sá es una personalidad, el fiscal general de la República es una personalidad nacional que se le identifica mucho con la justicia, pues. Se le identifica mucho con un carácter de que la gente tiene esperanza de que sus problemas se van a resolver. Y bueno, y eso ha hecho que la Defensoría del Estado Anzoátegui, en especial la sede en Barcelona, sea una sede que tú vas todos los días y una sede que tiene personas en espera de atención. Siempre tenemos, todos los días recibimos nuevos peticionarios y todos los días estamos dando orientación, qué bueno, todos los días estamos levantando expedientes para qué casos bueno, qué muy bueno. duros y eso. Qué Sí. bueno. Ingeniero, ya para finalizar la parte de desalojo, ¿qué recomendación pudiera darle usted como director encargado de esa institución a todos los arrendadores y arrendatarios, tanto de locales y de viviendas? Sí, ve, vamos a, a respetar, pues. Vamos a respetarnos. Hay que respetar al arrendatario. Hay que respetar al arrendador. Sobre la base de la justicia. De verdad que hay que ponerse en la piel de cada uno. Ujú. Y hay que respetar los acuerdos que se tomen en los contratos mutuos. Y vivir, como se dice, como en paz. Y sabemos que aunque esos problemas están ahorita muy latentes por todo ese efecto del tema de la pandemia, también sabemos que el hecho de que la gran misión vivienda que se ha aplicado en Venezuela con los 7 millones de viviendas que ha otorgado el gobierno nacional a los venezolanos, ha logrado pues disminuir estos índices, estas situaciones conflictivas. Claro que existen, pero no en un volumen que, en el caso de que mucha gente no tuviera vivienda propia, que es lo que se ha resuelto o se ha atendido en los últimos años. Entonces, pero a los arrendatarios y arrendadores les pedimos que se pongan en el lugar del otro y respetemos el contrato. Así es, importante. Bueno, importante, ingeniero, ¿no? El tema de los desalojos de locales y viviendas principales. Pero también consideramos nosotros, pues, y sé que nuestro público que nos observa y escucha también lo considera de esa manera, es importante el tema, la parte laboral. Cómo la Defensoría del Pueblo trabaja, orienta o atiende las denuncias cuando un trabajador de cualquier entidad laboral, pues en este caso, se le ve vulnerado sus derechos al trabajo, cuando es despedido, trasladado, desmejorado. Sí, efectivamente en Venezuela se da un fenómeno, incluso antes de la pandemia y incluso ya posterior, es el tema de la estabilidad laboral. Siempre hay decretos presidenciales que establecen la inamovilidad laboral, ¿verdad? En caso, claro, cuando hay despido justificado no hay problema, pero ha proliferado mucho el uso de los despidos injustificados, tanto en la industria petrolera como en la industria polar, que son las industrias donde más conflictos de ese orden tenemos y las llevamos al Ministerio del Trabajo. O sea, al llegar a la Defensoría del Pueblo se les recomienda que lleve
sus actuaciones por la Inspectoría del Trabajo. Pero durante estos años anteriores, la Inspectoría del Trabajo estuvo realizando retardos sobre las acciones para la protección de los trabajadores despedidos. Entonces tuvimos que estar continuamente tomando acciones, es decir, la Defensoría del Pueblo tenía que tratarse continuamente con los trabajadores para que le entregaran la respectiva constancia de haber estado allí, o que los recaudos que tienen que entregar la Inspectoría del Trabajo para que se lleven a cabo, el trabajador lleve a cabo felizmente sus actuaciones para la recuperación de su trabajo. Es decir, entonces, como había lo que más hubo ahí fue un retardo en las actuaciones de la Inspectoría del Trabajo. Y bueno, por eso tuvimos que realizar actuaciones durante todo este transcurso. Y esperamos, bueno, nosotros hicimos las reuniones con la mesa de trabajo con la Inspectoría de Trabajo, y ahorita estamos impulsando uno con la Secretaría de Gobierno, con la Gobernación del Estado, con el CORE 7, estamos esperando en los próximos días, con los sindicatos de trabajadores, con las instituciones como la Inspectoría de Trabajo y los organismos adscritos al Ministerio de Trabajo, como INSACEL, para atender esa situación que se está presentando en el estado de Anzoátegui, en el cual, bueno, sí, efectivamente hay despidos arbitrarios y hay retardos de las instituciones que le toca atender esos despidos injustificados. Muy bien. Muy bien. Entonces, estamos ahorita actuando como organismo mediador. Ya desde la Secretaría de Gobierno nos destacaron a la diputada nacional, una diputada de los trabajadores, Carmen Márquez, ella es diputada de la Asamblea Nacional, que vamos a ponerla a encabezar esta comisión para frenar esa situación de los despidos y arbitrariedades. En el caso de la industria, destaca que el sistema de seguridad, si un trabajador tiene un proceso judicial, efectivamente, un trabajador de PDVSA, el trabajador salió inocente, entonces no lo dejan ingresar a la industria. ¿Pero qué es eso? Le están pagando, ¿y por qué tú no lo dejas ingresar? Está en nómina. Entonces, seguridad interna parece que es una cosa paralela. Ellos no quieren que el trabajador ingrese porque apareció en algún momento en un proceso judicial. Entonces, y posteriormente un proceso judicial en el cual sale inocente. Es decir, tenemos una proliferación de casos en las cuales ni son los gerentes de la industria, ni son Ministerio de Trabajo, o sea que prácticamente es un particular que está dentro de la industria que se encarga del DCI. Entonces nosotros vamos a hacer las actuaciones correspondientes para que a los trabajadores se les garantice a los que sea de retorno al trabajo, a su retorno al trabajo, a los que sean de pago, su pago, y a los que sea de reenganche, total reenganche. Y estamos detrás de algunos calificaciones también, pues, de carácter arbitrario que se están realizando en la industria. La industria debe estar ahorita por 90.000 trabajadores, y se han ido 30.000 trabajadores, ha ido para otros países, todo ese sistema migratorio que se ha dado. Si la industria requiere reducir personal, perfectamente. Hay personas que quieren su jubilación, necesitan su jubilación. Vamos a empezar por ese proceso de jubilación. Entonces, pero no puede ser que los que defendieron la industria cuando el paro petrolero, el del 2002, entonces sean sometidos hoy a persecuciones. O sea, ya eso es una cosa de carácter político, y por lo tanto la Defensoría del Pueblo tiene que meterse a defender a estos trabajadores históricos de la industria petrolera, pues, que fueron patriotas que defendieron la industria y hoy se ven amenazados, porque bueno, debemos acordarnos de que ahí se quitaron unas mafias con el exministro Ramírez, con Jonathan Marín, una camada de funcionarios muy corruptos, y que bueno, dejaron una serie de tentáculos en la industria, y que de alguna manera produjeron un daño y una parálisis de la industria y un daño completo al país, no solo un daño a la industria. Hoy la situación de crisis que tiene Venezuela, que no le permite de alguna manera resurgir, por un lado producto de las sanciones y por otro lado producto de los daños
hechos por estos elementos de la corrupción y que hoy arremeten pues contra los trabajadores contra trabajadores que defendieron la industria, contra los trabajadores patriotas. Entonces ahí estamos pues también en este punto nodal tratando de que se haga justicia o que no se cometa la Bien. injusticia que se pretende cometer. Totalmente de acuerdo, ingeniero. Yo consideraría, y bueno, así siempre nosotros como abogados lo consideramos, que la Defensoría del Pueblo es una institución muy bonita y con muchas obligaciones. Ser defensor del pueblo, yo consideraría que tiene que ser una persona imparcial que brinde a todos los ciudadanos sin excepción esas garantías y derechos constitucionales. Pero nosotros como abogados en ejercicio, y ya esto un poquito saliéndonos del esquema, siempre cuando a nuestro despacho nos llega algún trabajador que se le haya sido vulnerado los derechos o alguna empresa, nosotros siempre le explicamos sus derechos y obligaciones. Pero hemos notado, y sé que no, quizás no somos los únicos abogados, que hay trabajadores que se valen de un decreto de inamovilidad laboral para incumplir con su relación de trabajo, para incumplir con los horarios, para incumplir con las obligaciones por las cuales fueron contratados. ¿Cuáles son las recomendaciones? ¿Qué información al respecto le brinda usted a los trabajadores en estos casos? Ve lo siguiente, mira, aquí hay trabajadores que se fueron del país. Sí, Algunos de ellos se lo mantienen en nómina. Es correcto que lo saquen de la nómina. Porque se fueron del país a vivir a otro lado. Pues, eso es una causal, ya está. Otra, vamos a jubilar los que quieren jubilarse. Otra, trabajador que llegó tarde, que no. Es decir, claro, ve la industria estando parada en este caso, ellos prefieren que los trabajadores no vayan, han preferido, y en la medida que la industria se reactiva, entonces dan el ingreso otra vez a los trabajadores, para no despedirlos. En este caso, cuando el trabajador es responsable, evidentemente que menos, ahí se permite pues que sean despedidos. Pero en una situación ya regular, en la cual el ciudadano trabajador comete falta, no asiste, no cumple sus funciones y hay una serie de requisitos en la ley que él no cumple para su estabilidad laboral, evidentemente que tiene que abrírsele el expediente y pasarle una calificación de despido. En este caso, la persona que hace 3 faltas al mes, ya él mismo se está despidiendo. sí. Entonces eso es totalmente legal. Ahí la Defensoría del Pueblo no interviene, porque no se le está violentando ningún derecho. Él es el que está violentando la ley en este caso. Entonces ahí es un trabajador que es objeto de despido legal tal cual conforme la ley. Y cuando destroza parte de las instalaciones, está establecido en la ley. Cuando tiene sucesivos llamados de atención por parte de diversas instancias dentro de su trabajo, evidentemente también pues dentro de su área de trabajo. Es decir, hay una serie de situaciones en las cuales se le debe calificar el despido, pues. Pero que sea así, pero no porque este es del grupo político, de un grupo político, porque ahorita hay un lío en la CTV en esas cosas que un grupo es de una banda y el otro es de otro, entonces mandan a votar los que no son de ellos, pues. O sea, cuando es por carácter político tú no lo puedes permitir. Y no estoy hablando de Además, oposición, que la no, que si unos son de oposición, otros son del gobierno, porque eso no ocurre. Sí. No, sino que son dos bandas de un mismo sindicato, de una misma corriente política. Además que la tendencia política no es una causal de despido. No es, por eso es que entonces no se puede usar la institución, no se puede usar la seguridad interna, no se puede usar la gerencia de PDVSA para dirimir diferencias políticas. Totalmente de acuerdo. Pero si el trabajador incurre en falla, sí, ahí la ley establece cuáles son las causales de despido. Bien, ingeniero, el tema ha llegado a su despacho de parte de la industria privada, de las empresas privadas, algún tipo de queja, qué sé yo, por el tema de incumplimiento de trabajadores. No, por lo general ahí no llega, ellos dirimen sus diferencias en los tribunales. Por lo general las empresas privadas lo llevan hasta
hasta las últimas instancias. Para que eso ocurra, el Ministerio del Trabajo, la Inspectoría del Trabajo debe calificar, debe terminar su expediente, Su procedimiento de su calificación de despido. procedimiento, y es allí donde nosotros ponemos énfasis, para que la inspectoría cumpla eso y pueda el trabajador en un lapso más corto establecer sus defensas, si quedó despedido, y si es el motivo de reenganche, se reengancha. ¿Tienen ustedes como institución autonomía para poder revisar o potestad, digámoslo así, para poder revisar los expedientes administrativos llevados por estos organismos administrativos? Cuando presumimos que los derechos de ese trabajador están siendo conculcados, nosotros tenemos potestad para revisar los expedientes también. Bien. Cuando el procedimiento está al día, tanto el Ministerio del Trabajo como los tribunales están bien en su procedimiento, no entramos en revisión. Muy bien. Pero tenemos la potestad de revisar. Finalizado la fase administrativa, tienen también potestad para acudir a los órganos jurisdiccionales para representar, asistir, digámoslo así, a los trabajadores. Hemos representado y asistido a los trabajadores de la Polar, en este caso. Bien. En sus acciones de reenganche no se han dado los reenganches, se llevaron a tribunales, y ahí pues la defensora, la doctora, en ese caso la doctora Melissa Maccabi, especialista en materia laboral, que es la que hace esos impulsos, ha participado incluso en el juzgado, y le ponen la toga Qué bueno. y representa, por lo general representa la parte más débil, que son los trabajadores, pues, en este caso. Y de ahí, bueno, se piden boletas de escarcelación a los jefes por desacato, a los jefes de la industria, en ese caso, cualquier industria que sea, en este caso fue la Polar, que logramos que se les detuviera, porque es la medida inmediata, Sí. cuando desacatan una medida de reenganche. Así es, así es. Bueno, ya para finalizar ya este segmento, la parte laboral, que sin duda alguna, yo diría que en la pandemia, lo que es la parte laboral, los despidos injustificados y lo que ya conversamos con relación a los desalojos, estuvo de moda, ¿no? ¿Cuáles son las recomendaciones, ingeniero, ya con su larga trayectoria como líder, representante de este instituto del Estado, Defensoría del Pueblo, para las personas que nos están observando, los representantes de las entidades laborales, los trabajadores? ¿Cuáles son sus recomendaciones? ¿Qué diría usted con relación a todo La lo que hemos Defensoría venido del Pueblo hablando? está haciendo ahorita un inventario de todos los casos y modalidades de despido que nos han puesto sobre denuncia. Lo hemos hecho coordinado con los diversos sindicatos, Sindicato Vencemos, Sindicato de la Industria Petrolera y Sindicato de la Polar. Hemos estado estableciendo un patrón de problemas. Ese patrón de problemas lo vamos a llevar a una mesa regional donde estén las instituciones del Estado, o sea, como te decía, la gobernación, el Ministerio del Trabajo en sus diversas instancias, la Defensoría del Pueblo, Fiscalía, porque ahora la Fiscalía tiene una materia laboral que se le endilga a nivel regional a la Fiscalía 19, que es la de Derechos Fundamentales. Y la Fiscalía en Caracas, tenemos dos fiscalías, la 33, una de ellas, y la 66 es la otra. Son dos fiscalías nacionales con pura competencia laboral. Ya hemos hecho las coordinaciones, hemos estado en Caracas, visitamos esa fiscalía y pretendemos apoyarnos en la Fiscalía 19, llevar todo este expediente y la atención a todos esos casos. Que la sociedad anzoátegüense participe y que de alguna manera, por lo general, los casos que tenemos ahí tienden a ser, cuando los despidos son justificados, te voy a decir, ellos no van a reclamar. Por lo general, cuando son justificados, ellos se van tranquilos, no reclaman en ninguna parte. Pero cuando tenemos ese conjunto de despidos, y vamos a hacer una buena coordinación para que esta situación lleve por un cauce de la justicia, pues, y de las soluciones de los problemas. Qué bueno.
Igualmente, al finalizar el programa, usted, ingeniero, nos va a suministrar toda la información con relación a la institución, ¿no? Las redes sociales, para que las personas que nos están viendo y escuchando lo sigan. Igualmente, los números de telefónico de la oficina para las personas que gusten contactarlos a ustedes como Instituto Autónomo. Bueno, para eso se trata el programa, ¿no? A continuación, bueno, la doctora Castillo va a hacerle algunas preguntas con relación a la materia de niños, niñas y adolescentes que tanto hemos visto nosotros en las redes sociales, que tanto hemos visto nosotros en nuestro día a día, ¿no? Adelante, doctora. Bueno, doctora, ahora para entrar un poco en materia de niños, niñas y adolescentes acá, las personas que nos están escuchando y viendo en estos momentos, sabemos que acá en el estado tenemos los tribunales de protección de niños, niñas y adolescentes. Sabemos que está la ley por la que se rige la materia, pero en el caso de la Defensoría del Pueblo, con relación a los derechos humanos que se vulneran en los niños, niñas y adolescentes, ¿cómo maneja la Defensoría del Pueblo las denuncias donde se encuentran involucrados menores de edad? En casos de, ahorita está muy de moda lo que vemos como el acoso escolar, el maltrato en las instituciones educativas. ¿Cómo maneja ese tipo de denuncias la Defensoría del Pueblo? Sí, bueno, nosotros desde la Defensoría del Pueblo hemos visto que los casos de violencia intrafamiliar se han disparado, pues, y las denuncias, sobre todo las denuncias, se han disparado con este tema de la pandemia, pues. Cuando la gente se puso a vivir consigo misma, la familia, tuvieron un tiempo más allí metidos en casa, se empezaron a presentar con más frecuencia este tipo de inconvenientes y delitos incluso. Ujú. Tam. Y bueno, y ya con el inicio del año escolar, que fue este año, pues tuvimos 2 años prácticamente con las escuelas cerradas. Cuando se inicia el año escolar, se dispara otra vez el tema de la burla, el bullying, el acoso escolar, como lo denominamos en nuestros organismos legales, pues. El problema familiar se dispara los conflictos de pareja, ¿verdad? Los conflictos de violencia de género, y también, o sea, se dispara una situación en la cual los hombres someten a violencia a las mujeres, en algunos casos, y en otros en las cuales las mujeres usan la ley de la violencia para golpear a los hombres de alguna manera, golpearlos jurídicamente, pues. O sea, los acusa y la ley obliga a que los funcionarios policiales, la fiscalía, varios organismos tomen acciones en la protección inmediata de la mujer. Entonces, bueno, hay como usos adecuados y hay también abusos, pero que los casos, como te digo, se han presentado con mayor cuantía. En el caso cuando se reincorporan los muchachos a clase, se nota una intensidad en el conflicto entre los estudiantes. Y bueno, los estudiantes más fuertes empiezan a hacer su bullying, las burlas, lo que se denomina pues, el sometimiento a otros estudiantes. Los maestros que vienen de 2 años de no trabajar, sino a través de internet o de mandar las tareas por WhatsApp o por teléfono, han perdido el roce pues, y el dominio de la escena de la escuela, del salón. ¿Entiendes? Y se encuentran temerosos y se inhiben porque vienen los muchachos muy agresivos, pues. En ese caso, y bueno, y con prácticamente la sociedad de consumo, la propaganda, la cultura pues, que se nos está desarrollando, es la impiedad sobre el prójimo. Pues eso del amor al prójimo cada día pasa como más de moda y parece una tontería de gente como Gandhi y eso, y soñadores y esas cosas. Entonces, ahorita tiene que ser avispado y someter al otro. Pues. Entonces, es una ideología un poquito perversa que se ha ido diseminando en la sociedad, no solo en Venezuela, sino en tantas partes, pues porque cuando te pones a ver, hasta en Estados Unidos salen o sea, y tú lo ves en películas norteamericanas, europeas, italianas, el tema ese en las escuelas y en los high school y en los liceos, esos problemas que se van reproduciendo en la sociedad, en una sociedad que está entrando en una decadencia ética, moral, pues por decirlo de esa manera. Tenemos avances tecnológicos impresionantes y tenemos decadencia en la relación humana. La verdad
cada día es menor. En la política no se usa la verdad. Es algo que en total desuso. La franqueza, antes, bueno, la gente firmaba un contrato verbal. Nuestros abuelos decían, bueno, te vendo esto, te compro esto, y las palabras eran documentos. Ya ahorita los documentos no los respeta nadie. O sea, tienes un documento, bueno, firmamos un contrato aquí para que tú me compres. Ok, entonces viene y lo viola y no le para. Va a una demanda a los tribunales. Es decir, toda esa decadencia moral y ética, claro, se manifiesta en las relaciones escolares. La juventud viene levantándose en esa condición, pues, de que tienes que ser vivo, pues. Y el que somete al otro y somete a la mayoría es el mayor, hace el mayor lucro y el mayor usufructo. No el que más estudia, no el que más se prepara, no el que más trabaja, sino el más vivo. Entonces hay un código de valores que irrumpe con mucha fuerza en las escuelas y que nuestros maestros y nuestros directores de escuela, como te decía anteriormente, no tienen las herramientas, no comprenden, porque ellos están sometidos y están en ese proceso de ignorancia y de desvalorización generalizada que presenta la sociedad. Entonces, hemos tenido que meternos como mediadores y custodios de ese sistema. Hemos establecido al inicio de año, hicimos una coordinación impresionante, pues, con la Fiscalía General de la República, la Defensoría del Pueblo, la zona educativa, las direcciones de educación de cada municipio, las defensorías escolares, y planteamos que la activación de esas defensorías escolares y la formación de los defensores escolares, que son maestros, una cantidad de maestros que se selecciona para atender esos problemas en las escuelas, y la formación del maestro. Es decir, la Defensoría del Pueblo publicó un protocolo de actuación en los casos, el protocolo cómo debe actuar un maestro, cómo debe actuar un director, cómo debe actuar un defensor escolar. Eso ya está establecido en un protocolo de actuación. Entonces hemos producido unos debates muy interesantes y unos cursos y formación a maestros y maestras, a educadores en general, para que tengan las herramientas. Ahorita, que ustedes se podrán haber dado cuenta que la Fiscalía imputó al director de la escuela de Petare, de Valleverde, por ahí en Caracas, en el este de Caracas, por el suicidio, pues, del niño, pues, que fue sometido a bullying, pues, y ese tipo de cosas. Y imputó a los maestros. Pero es que ellos no saben qué hacer, no tienen las herramientas. No, pero eso no lo exime de que cometieron un delito por omisión. Ahora nosotros le decimos, bueno, mira, si se presenta este caso, haz esto. Levanta un acta, llévalo para acá, haz una reunión, convoca al representante, y convoca al estudiante, tal, que te firme aquí. Entonces, haz actuaciones, haz acciones, aconseja, y todo eso déjalo documentado. Y de esa manera tú dices, bueno, ve, yo hice las cuestiones y ya hablé con los representantes, y la dirección se reunió con los maestros y se reunió con los estudiantes, y tomamos unas medidas. Y bueno, ahí el maestro no lo pueden someter a esa situación. Y eso es para el caso de ese tipo de actuaciones. En el caso de las actuaciones sobre el sistema de protección de niños, niñas y adolescentes, hay una ley que protege con mucha prioridad al niño y al adolescente. Esa ley establece que debe haber en cada municipio un consejo de protección. Esos consejos de protección tienen un protocolo de formación. La Defensoría del Pueblo hace inspecciones en todos los municipios, los visita, revisa los currículos de las personas que están al frente, si tienen las competencias, si tienen la formación, si fueron seleccionados adecuadamente, porque a veces hay alcaldes que subestiman eso y tienen un solo funcionario, y son 3 funcionarios que tienen que tener el Consejo de Protección. Tiene que tener un tribunal, un jurado que tome decisiones sobre qué se va a hacer con este niño, a quién se le da la patria potestad, si a la mamá, si al papá, es decir, en las primeras instancias
los consejos de protección de niños y adolescentes operan y actúan, esas actuaciones ellos tienen que tener las competencias. La Defensoría del Pueblo entonces abre los diplomados en esa ley para ese tipo de funcionarios, para esos funcionarios de ese subsistema. ¿Estamos? Porque tenemos el compromiso de darle la formación, de darle la herramienta para que ellos tomen. Si lo vemos que están actuando mal, ¿qué hacemos? Claro. ¿Lo metemos preso? No puede, no, o sea, no es, deberíamos, bueno, no sabes trabajar, vamos a enseñarte a trabajar. ¿Cómo es? Mira, la ley dice esto, aquello, y le decimos a los alcaldes, por favor, presten atención, presten recursos al sistema, préstenle los funcionarios que ameritan, vamos, los que establece, el mínimo que establece la ley, y entonces todo ese trabajo se viene haciendo en la Defensoría del Pueblo. Ahí tenemos destacada en la Defensoría del Pueblo de Barcelona a la doctora Canelma Chaurán. Ella es especialista en esa materia de familia, niños y adolescentes y violencia de género, pues, que son los elementos que te hemos estado mencionando. El año pasado tuvimos un caso bien interesante que fue el de Hueso de Cristal, que los padres son de Valle Guanape, ellos fueron arrestados porque el niño presentó fractura. Entonces el 6CPC y los órganos competentes de la fiscalía dijeron no, eso niño fue sometido a un maltrato y prácticamente asesinado por los padres. Entonces los padres fueron arrestados. Logramos que ya habíamos detectado que en varios exámenes previos se habían diagnosticado que el niño tenía hueso de cristal, o sea que las fracturas se le podían producir por cualquier cosa. Y con los testigos, los vecinos, que el padre tenía un trato hacia sus hijos, eran padres como que normales y todo. Y se hizo la exhumación del cadáver del niño y se logró determinar que sí, la autopsia determinó que tenía hueso de cristal. Era una enfermedad muy especialísima. Y eso provocó, bueno, la libertad de los padres, que se hizo justicia, que por lo menos no se dañara esa familia, pues, que no se cometiera una injusticia de esa envergadura. Pero por lo menos para decirte esos casos así sueltos, pues. Claro. Y bueno, y hemos ayudado a todo por lo menos estamos prácticamente de instructores, de formadores de todo el sistema de protección de niños y adolescentes. Porque tenemos un equipo en la Defensoría del Pueblo en esa materia es de alto nivel. Sí. Okay. Ahora bien, para esas personas que nos están viendo en estos momentos, si se presenta algún tipo de caso de acoso escolar entre sus familiares y ellos quisieran acudir a la Defensoría del Pueblo para interponer una denuncia porque no saben a qué órgano acudir o porque simplemente ya han agotado esas vías de ir con el maestro del niño, de ir con el directivo de la institución, ¿cómo manejaría la Defensoría del Pueblo? ¿De qué manera la Defensoría del Pueblo ejercería una acción con relación a ese niño que está sufriendo acoso escolar y que no ha visto respuesta con relación a su petición en la institución? Sí, bueno, ahí inmediatamente, apenas el peticionario o la peticionaria llegue con la denuncia sobre esa situación que le está ocurriendo a su hijo en la institución escolar, nosotros efectuamos un traslado para hacer el diagnóstico en el terreno. Hablamos con el maestro, hablamos con el director y bueno, hacemos la reunión con el cuerpo de docentes y los convocamos y le entregamos el protocolo, le enseñamos el protocolo, cómo deben actuar en esos casos, preparamos al personal para que ellos a su vez actúen. ¿Estamos? Y se les explica por qué, porque ellos son sujetos a castigos por la ley, por lo que ya habíamos dicho, por omisión, para que nuestros maestros y maestras no caigan en eso. Entonces, la herramienta que tenemos es la formación, porque nosotros actuamos evidentemente que inmediatamente sobre un caso puntual, pero al proliferar los casos, tú dices, bueno, pero es que lo que ellos tienen más cerca es el maestro, el educador. Vamos, entonces tenemos que apoyarnos en el educador, tenemos que apoyarnos en el director, tenemos que apoyarnos en los defensores escolares. Hay una estructura que está montada, pero la estructura es ignorante de cómo actuar. ¿Estamos? Entonces cuando detectamos esa falla porque algún peticionario, alguna persona fue a poner la denuncia, bueno, ya sabemos que hay un sector donde no se aplica ese conocimiento, entonces debemos llevarlo para que se hagan los correctivos necesarios y podamos tener un poder de actuación rápido sobre
sobre el abuso escolar. Ok. Con relación ahora a esos procedimientos donde, como divorcios, declaraciones de únicos y universales herederos, donde funjan menores de edad, participen menores de edad, esos usuarios que van hasta la Defensoría del Pueblo, ¿hasta qué instancia la Defensoría del Pueblo asesora o le informa a las personas sobre ese procedimiento que quieren realizar? Sí, eso también en esa materia se le orienta mucho a las personas porque, verdad que falleció el cabeza de familia y quedó la herencia. ¿Cómo se hace allí? Las personas van a la Defensoría del Pueblo, se les instruye eh, sobre los documentos que deben certificar, ir sacando, ir elaborando, pedir los que deben los certificados de sucesión, los familiares que tienen que inscribir. ¿Cómo se hace el procedimiento? Pues, cuando el procedimiento no se ha hecho, ¿cómo hacer los correctivos para que el procedimiento se haga adecuadamente? Pues sí, ahí sí es básicamente orientación en todos los niveles, pero la persona tiene que actuar por sí misma. Pues. Pero en este caso, después que pasan por la defensoría, no van perdidos, no van tirando flechas o adivinando que hoy tengo que ir para allá. No, que me mandaron y los pelotean, porque van por un organismo y los pelotean para el otro. Y eso no es lo mismo, no, me han mandado para pasado por 3 organismos, ya. Entonces no, véngase para acá. Ahí se le explica dónde tiene que ir con precisión. Después que logre tu objetivo, pasa para el siguiente organismo a que te certifiquen el asunto. Después pasas al otro y así. De tal manera de garantizar la justa distribución de esas sucesiones, de esa herencia, de lo que vaya quedando pues, para la familia, pues, para la familia que permanece. Pues, que se pueda hacer justicia ahí también a esos niveles. Sí. Ok. Y con relación a las instituciones familiares, doctor, con relación al régimen de convivencia familiar, al régimen de manutención, cuando reciben algún tipo de denuncia con respecto a esas circunstancias donde hay menores de edad involucrados, ustedes tienen la potestad de lograr convenios, de lograr acuerdo entre las partes sin necesidad de ir a la instancia judicial. Ajá, correctamente. También ahí se hacen ese tipo de mediaciones. Pero siempre nos apoyamos en los consejos de protección. Porque en los consejos de niños, niñas y adolescentes, de los consejos municipales, pues, porque ellos tienen como la potestad inmediata y directa sobre eso y nosotros tenemos la facilidad de que tenemos las personas muy capacitadas y con un concepto independiente, pues, o sea, no parcializado hacia ninguna parte, hacia ninguna de las partes en conflicto, y eso nos ha dado una autoridad moral para mediar en ese tipo de conflictos y lograr que salgan de los retardos de la vía judicial siempre que las partes lleguen a acuerdo. Si no, bueno, se mantiene la vía judicial o se mantiene las decisiones del Consejo de Protección de cada Ok. caso. Ahora, con relación a los equipos de formación que estaba nombrando, de los cursos de formación, algún usuario, alguna persona que esté visualizando la programación, que desee en su institución sea partícipe de esos cursos, ¿dónde se debe dirigir? ¿Directamente a la Defensoría del Pueblo para poder ser partícipe de la formación? Sí, correctamente, tiene que ir a la Defensoría del Pueblo. Eso nos ocurrió este año en el Hospital Racetti. En el Hospital Racetti, acuérdate que hay dos tipos de funcionarios que son sujetos a la ley contra la tortura, tratos crueles e inhumanos, que son los funcionarios policiales y los funcionarios de la salud pública. Lo establece la ley tal cual. Nosotros viendo, y por la denuncia que nos hizo el director del hospital, que había una baja atención sobre los pacientes, ellos nos combinaron a dar sucesivos cursos sobre las determinaciones de esa ley y el tema de los derechos humanos. Ahí hicimos una jornada que duró casi 2 meses, pero iban rotando el personal, enfermeras, médicos, gente de trabajadores camilleros, todos fueron participando ahí. Eso llevó a reducir el índice de mortalidad dicho por el mismo director del hospital. Hoy, a reducir el índice de mortalidad por negligencia intrahospitalaria en el hospital Luis Racetti.
La gente está, los funcionarios están más pendientes de sus funciones, porque saben que detrás de eso hay sanciones, porque saben que, pero ellos estaban así en la luna, ¿entiendes? Como mucha gente está en la luna acerca de sus deberes y sus derechos y sus cosas, ¿entiendes? Entonces, pero ahora no está en la luna. Eso no, el director del hospital hemos tenido unas acciones de formación continua, pues. Ahí incluso hasta la semana pasada estuvimos en el anticanceroso también realizando talleres, pues, con el personal, y de verdad que ha sido muy positivo y muy fructífero. Ha impactado sobre los derechos generales y difusos de la población, y bueno, atendido de una manera bien espectacular esa materia. Otros que siempre nos piden los cursos de formación, está el CONAS, el 6CPC, la Guardia Nacional, organismos de seguridad del Estado que requieren para sus funcionarios e incluso los obligan a nivel nacional, les mandan orientación a nivel nacional. Mire, ya recibieron el curso de parte de la Defensoría del Pueblo, y ellos acuden a nuestras instalaciones, y ahí nosotros designamos los defensores y defensoras que proceden, pues, a darle esos cursos y esos talleres para que ellos regularicen sus funciones. Bueno, de verdad que bastante interesante la información que nos ha aportado, doctor. De verdad que es un universo infinito de funciones lo que maneja la Defensoría del Pueblo. Y bueno, ahora para finalizar este conversatorio vamos a darle la oportunidad al doctor Maita para que hablen un poco sobre el área penal que maneja la Defensoría del Pueblo. Muchísimas gracias, doctora Castillo. Sí, ingeniero, bueno, ya para finalizar la programación por el día de hoy, no podemos dejar de mencionar y bueno, aprovechar la oportunidad que usted está aquí con nosotros, impartiendo esos arduos conocimientos, la parte penal. Ya conversamos, ya nos paseamos por casi todas las ramas del derecho. Tocamos la civil con el tema de los locales comerciales, los desalojos. Tocamos la parte laboral, el tema relación de trabajo, patrono-trabajador. Ya tocamos, la doctora Castillo tocó el tema de los niños, niñas y adolescentes, que usted muy bien explicó. Pero la parte penal, vamos a hablar un poco sobre las atribuciones que tiene la Defensoría del Pueblo con relación a esta rama. Las asistencias, asesorías, representaciones, tanto en sedes administrativas, mejor conocidas como policiales, pues, y las sedes judiciales en la parte penal. ¿Qué nos puede decir usted al respecto? Sí, bueno, en la parte penal, la queja que mayormente presentan los peticionarios son los retardos procesales. Okay. Es decir, una vez que la persona le hacen la presentación y le imputan los delitos, pasan los 45 días y después los 45 días vienen a juicio o vienen... Pero se dan muchos retardos procesales que tardan mucho en iniciar un juicio. O continuamente los juicios son suspendidos por falta de algún funcionario que deba actuar en ese juicio, bien sea fiscal, bien sea defensor, bien sea el imputado, a veces hasta el imputado. Tenemos unos casos de retardo procesal para una persona que tiene 3 años en juicio, pero fue trasladado a la cárcel de Cumaná, al penal de Cumaná, cuando es una persona que todavía está en fase de juicio. Entonces, ¿pero cómo te lo llevas para otro estado? Hemos estado lidiando para que ese privado de libertad lo trasladen al estado de Anzoátegui, porque se le han suspendido alrededor de 30 audiencias. Entonces, eso hace que algo que ya debió haber estado resuelto, simplemente porque de Cumaná no lo trasladan para acá. Antes porque había pandemia y ahora porque no hay gasolina, carro, cualquier cosa. Y tampoco porque en Cumaná el jefe del penal sea diligente para abrir una taquilla vía internet, para hacer el juicio vía internet y poder agilizar esos casos. Entonces tenemos que estar encima de esas situaciones para que esos retardos procesales no sean tan prolongados.
para ese tipo de cuestiones. Y otros que hemos detectado, en el caso de Puente Ayala, donde se han lanzado las operaciones Cayapa, los tribunales, para agilizar esos procesos, impulsan el Plan Cayapa. El Plan Cayapa consiste en llevar los tribunales a los penales o a los centros de retención policial, bien sea Polianzuategui, y se le hace, prácticamente el juicio es que si tú te declaras culpable, entonces te sacan unas cuentas de la pena, si te quedas o te vas, es muy posible que te toque salir porque te dan por los cómputos que te sacan allí. Pero de verdad que bueno, eso resuelve parcialmente aún así los problemas. El problema de retardo procesal también se da cuando tuvimos una época en que no entregaban los cómputos. Para entregar los cómputos, por lo menos una persona que ya está penada, que le dijeron, bueno, yo voy a ver si puedo tener beneficios, pero piden los cómputos y no se los dan. Bueno, no se los daban. Parece que la cosa estaba como en dólares. Entregarlos Entonces tuvimos que hacer una intervención ahí con la presidenta del Circuito Judicial Penal y nos ayudaron a que precisamente los cómputos salieran ágilmente. Entonces ya cuando un privado de libertad tiene cómputos que ya está penado, entonces ya dice, bueno, vamos a someterlo a algún beneficio procesal, algún beneficio que permita que la pena ya esté cumplida. Bueno, pero toda esta en materia se viola el derecho humano es en esos momentos. Es donde nosotros intervenimos. Si el proceso judicial va normal, nosotros no tenemos si los tribunales están actuando en sus lapsos, si está actuando el fiscal en su condición, con sus imputaciones adecuadamente, por lo general nosotros no intervenimos ni perdemos el tiempo interviniendo. Ahora, ingeniero, ¿cómo combaten ustedes, institución del Estado, Defensoría del Pueblo, este retardo procesal? Nosotros hasta los momentos hemos estado sometiendo prácticamente a presión, porque nosotros como Defensoría del Pueblo nos toca actuar contra el Estado, defender al ciudadano del Estado. Entonces prácticamente nos estamos echando enemigos a los tribunales, nos tenemos que echar enemigos a las policías, nos tenemos que echar enemigos a las instituciones públicas. Claro, tratamos de que las cosas vayan en armonía de la mejor manera, pero de tanto presionar para que al ciudadano se le resuelvan los problemas, se le atienda el problema. Sí, bueno, no estamos diciendo que lo pongas inocente, no lo pongas inocente. Claro. No. Hazle su juicio, que no te años, o sea, el juicio es más largo esperando que la por pena audiencia que le toca muchas Así veces. es. No. Entonces ahí se comete una violación de derechos humanos. A veces la gente no tiene, y con la situación alimentaria que hay, se producen situaciones precarias de salud y de alimentación en los centros de retención o en los penales igualmente. En estos días, bueno, se logró hacer una operación, hace 2 meses, se hizo una operación para descongestionamiento de los centros de retención policial. Entonces se logra que las personas penadas se trasladen de los centros de retención policial a Puente Ayala, a Rodeo, a las mujeres se les traslada el Hino de los Teques o a Comaná, los que están penados. Los que no están penados tienen que mantenerse en el Estado porque están en juicio. Si te lo llevas por ahí, digamos, unos los mandaron para allá, para El Dorado. Entonces esos que están para El Dorado están condenados porque esos se van no tienen derecho ni a juicio. Porque ¿quién los va a trasladar cuando les toque el juicio que les salga la boleta para la presentación, para la audiencia? No tienen opción. Entonces es ahí donde nosotros estamos alerta y atentos. Bueno, las boletas, otra causa de retardo, que las boletas, el juez emite la boleta y la boleta no salió del tribunal. Entonces, ¿qué es tanto en dólares que para llevarlo para allá, para la policía, para allá, para el sitio de reclusión? Entonces, eso también, entonces inmediatamente hemos tomado medidas, hemos actuado cuando van los denunciantes, las personas denuncian, mira que no los llevan, ya ha perdido 3 audiencias porque no le entregan la boleta. Y se dan las audiencias y el preso no, el detenido no llega, el privado de libertad no llega.
Ah, bueno, ¿y cómo va a llegar si no le llevan la boleta? De la policía no lo van a sacar, de allá del centro Powercar no lo va a dejar salir de... Estamos, ni el jefe de seguridad, ni ninguno. Entonces, tenido que hacer actuaciones de esa manera y enseguida salen la boleta y se la entregan y se da la audiencia. Pero está en sus diversas modalidades. En uno de los otros importantes es que tengan los fiscales su fiscalía. O sea, ahorita tenemos 2 y 3 fiscales por cada fiscalía. Eso hace que se produzcan retardos procesales. Fiscales que no asisten a las audiencias porque tienen sobresaturado de trabajo. Es importante que cada fiscal, que todas las fiscalías estén ocupadas por un fiscal. Y eso da un impulso y una eficiencia muy importante al proceso, pues. Entonces, por decirte eso. Y en el caso de ajusticiamiento de ciudadanos por parte de los organismos policiales, ahí nosotros sí estamos pendientes, porque esos son expedientes de violación de derechos humanos, muy pendientes con la Fiscalía 19 para que haga las actuaciones. Sí, el tema de los funcionarios corruptos, ¿no? Sobre todo, no, nosotros no tenemos que ver con corrupción administrativa. El tema de los funcionarios, cuando ajustician a los ciudadanos, cuando roban, cuando maltratan, cuando violentan la ley de tratos crueles, inhumanos y degradantes contra el ciudadano. En esos casos nosotros tenemos actuación. Pero por lo menos un ciudadano que es corrupto, que robó al Estado, bueno, esa es la ley anticorrupción, eso es otra cosa, no nos metemos. Sí, No sí, en caso pues de que el ciudadano se le haya vulnerado los derechos por algún efectivo policial, ustedes también atienden esa parte. En ese caso, A sí. esa es la que nos Y referimos. lo atendemos con la Fiscalía 19, la Fiscalía De la de mano Derechos con la Fundamentales. 19. De la mano con, pues si la 19 no actuare, en este caso, nosotros tendremos la obligación de llevar al poder moral y ciudadano las actuaciones irritas del fiscal. Pues, en dado caso que así sea, pero cuando el fiscal está actuando, nosotros estamos como auxiliares de él, pues, porque el órgano rector de los derechos humanos en el tema de la acción penal es la Fiscalía, y en este caso la Fiscalía 19. Bien. Ingeniero, ya para finalizar pues ya este último segmento, ¿no? Hablemos un poco sobre los sitios de reclusión. Los reos, los condenados, procesados son ciudadanos también, ¿ok? Eh, ¿Cómo la Defensoría del Pueblo le garantiza o qué mecanismo utiliza la misma para que estas personas, procesados, condenados, se les garantice el derecho a la defensa, el debido proceso? ¿Hacen visitas constantes o utilizan ese método para de alguna manera ir a asesorar a estas personas que de alguna manera desconocen lo que es la parte jurídica? Hay una función de la Defensoría del Pueblo que no hemos descrito aquí, que es la función de labor de vigilancia. Nosotros vigilamos todo el sistema de niño, niña y adolescente. Vigilamos los hospitales. Tenemos que hacer revisiones periódicas a los hospitales. Tenemos que hacer revisiones periódicas a los centros de reclusión y reportarlas. Entonces, cuando hay hacinamiento, ya nosotros prendemos las alertas. Vamos, el Defensor del Pueblo Nacional ya nos comunicamos, mira, hay situación de hacinamiento en Anzoátegui, como ocurrió, que te dije, hace 2 meses, pues, que ocurrió, y se hizo una mesa donde vino la ministra del sistema penitenciario, el Defensor del Pueblo Nacional recién electo por la Asamblea Nacional, el Defensor del Pueblo no, el Defensor Público. Y el gobernador y nosotros, la Defensoría del Pueblo, los tribunales, todos hicimos esa reunión importante ahí, donde orientamos a la realización, por un lado, de los planes Cayapa y por otro lado, al descongestionamiento de esos centros de reclusión cuando vemos que ya las situaciones están demasiado inhumanas. El traslado hacia centro, la redistribución pues, de las cargas de los penados. Entonces los tribunales empiezan a emitir boletas de recolocación de las personas, a excepción pues, de que lo único que nosotros estamos vigilantes, que no se lleven del Estado a los que aún no están penados. Pues. Tenemos que estar vigilantes para que no se cometa una injusticia. No, bueno, este muchacho se lo llevaron para el Táchira o muy lejos. Pero los que ya están penados es mejor que estén en sus penales porque ahí ellos van a recibir beneficios. No pueden recibir, si tú estás
en un órgano policial recluido te tocan 10 años por un hurto agravado o por cualquier acción, y entonces tú no te trasladas a un penal, ahí vas a cumplir los 10 años, pero en un penal te Claro, pueden dar beneficios porque trabajas, porque aportas, porque te portas bien, porque cualquier cosa, y entonces te pueden reducir la pena y después la demás pena la terminas cumpliendo bajo las condiciones que digan los tribunales fuera del penal, pero tiene que estar en el penal. Entonces, pero este, cuando estás en juicio es bueno que estés en el penal, pero en un penal que esté cerca, como aquí, como el de Puente Ayala, pues el agroproductivo, ujú, y bueno, y los centros de retención, pero siempre estamos vigilantes sobre ellos de que tengan las condiciones de agua, de aseo, ese tipo de, y la situación de salud de los privados de libertad. Cuando están en una situación de salud crítica, enseguida nos apoyamos con la gente de barrio adentro, con cualquier institución del Estado, con el hospital, para lanzar operativos médicos, pues asistenciales sobre esas personas. Y bueno, siempre en esa labor de vigilancia nos toca realizar actuaciones también, pues, para, para atender pues la debilidad que tenga el sistema. funcionarios adscritos a la Defensoría del Pueblo que se encarguen de velar estos derechos en los órganos judiciales, jurisdiccionales del Estado, Sí, cuentan con... sí, ahí nosotros tenemos básica, en el Barcelona tenemos a la doctora Rocío Barrios, que es la que ayuda pues a los familiares de los presos a tomar acciones. Ella, en estos días tuvimos que entrar en Puente Ayala a verificar la salud de un privado de libertad que nos habían dicho desde el Tigre que estaba en unas malas condiciones, que estaba muriendo prácticamente, Ujú. de que estaba muy mal de salud, y entonces hicimos una penetración en Puente Ayala y le pedimos a los privados de libertad y que nos presentaran al Señor, logramos ir a la medicatura, todo eso, que le dieran asistencia, y logramos verificar su estado de salud. Y bueno, en algunos casos de eso nosotros podemos emitir, siempre y cuando no sean asesinatos o ciertos crímenes pues que no tienen beneficio, podemos pedir ante medidas para que nosotros directamente, la Fiscalía se lo pedimos al juez, la Defensoría se lo pide al juez, beneficios, ciertos beneficios en el sentido de que lo vea el médico, en el sentido de que le tengan casa por cárcel, eso es de acuerdo al tipo de delito y al tipo de gravedad de la condición de salud de la gente, sobre todo por en materia de derechos humanos, porque en otros temas no es competencia nuestra. Importante. Ingeniero, ya para despedir esta programación por el día de hoy, ¿algún mensaje, opinión a todos aquellos funcionarios de los órganos judiciales que nos están observando a través de nuestro canal de YouTube y nos están escuchando? Pues, eh, ¿qué mensaje quisiera suministrar también para los familiares de los reos, Sí, bien ve, sea por procesados o condenados que nos estén viendo a través de nuestro canal? el sistema de justicia sabemos que tiene una tendencia muy fuerte a meter preso y a hacer un sistema de justicia contra los pobres, pues. El que no puede pagar un traslado, el que no puede pagar o cualquier cantidad de cosas de servicios judiciales, eh, o policiales o lo que sea, este, por lo general se la ven muy mal en ese sistema, pues. Nosotros simplemente le pedimos muchas veces que perdamos la humanidad, Ujú. que bueno, son gente que cometieron delitos y de verdad que hay que sancionarlos. Y hay que mantener la sanción porque porque cometieron un error, pues lo que sea. Pero de verdad que no puede ser que nosotros sancionemos la mayoría de las personas que están ahí por pobres, no tanto por los delitos que cometen, sino porque no tienen dinero como torcer el rumbo de la justicia. Entonces, nosotros, bueno, simplemente le pedimos que se ponga el corazón en la mano, que bueno, que sigan actuando en función de la mejora y la superación del Poder Judicial y la mejora de cada uno de ellos como funcionarios, su humanización. Eso es lo que le pedimos. Para los funcionarios que nos están viendo, jueces, fiscales del Ministerio Público, defensores de privado o público que nos están observando, ¿qué mensaje tiene para ellos, ingeniero? Bueno, que, o sea, que primero
yo he visto una maravilla en los funcionarios también, gente preparada, y yo veo que los que más se preparan son los que más justicia hacen. De verdad que los conmino pues a que sigan ese proceso de formación continua pues que necesita un, un abogado. O sea, ellos tienen una tarea interminable, pues todos los días tienen que aprender algo nuevo, tienen que expresar detalles para la aplicación de la justicia y de verdad que cuando lo hacen se convierten en personas muy justas y rectas, muy correctas pues en sus decisiones. Ujú. Así que no abandonen su proceso de formación. Y para los estudiantes Bueno, que aman el derecho, los estudiantes de derecho que nos están observando actualmente en nuestro canal de YouTube, ¿qué sí, sí, que mensaje? no pierdan la perspectiva de que el modelo de justicia de nuestras sociedades, por lo general, lo que acabo de decir, condena a la gente por pobre. Pues. Yo no estoy hablando de que aquí en Anzoátegui, que en Caracas, en muchos países ocurre eso, en todos los países ocurre eso, y que por lo menos esos estudiantes que no pierdan esa esencia humanista, que, que no se dejen arrastrar por, por el interés inmediato, pues, que siempre veamos que alguien se nos quedó olvidado en algún centro de privado de libertad. Siempre hay los olvidados procesales. Y hacer una labor de humanidad es buscar dónde están y tratar de que, una vez cumplida su pena, que salgan de allí. Bueno, ya para finalizar, ingeniero, la programación por el día de hoy, a nosotros nos encantaría que compartiera usted con nosotros, bueno, una vez más, la dirección, los números de contacto de la oficina para todas aquellas personas que gusten ponerse en contacto con la Defensoría del Pueblo del Estado de Anzoátegui, pues que sientan que se le haya vulnerado su derecho de alguna u otra forma en cualquiera de las ramas que ya antes mencionamos y pues las redes sociales si está a su disposición. Y bueno, que a través de este canal, de este programa, pues usted puede enviar cualquiera salutación pues a las personas que bien considere. Sí, bueno, para la atención al ciudadano tenemos 0800 Pueblo, el teléfono universal de la Defensoría del Pueblo, @ Defensoría del Pueblo el, para el Twitter nacional y tenemos también redes sociales a nivel de Twitter en el Tigre, en nuestra sede del Tigre que la estamos colocando, en la sede de Barcelona y en la sede municipal de Peñalver. Importante, gracias ingeniero, gracias una vez más por aceptar esta invitación a nuestros estudios de tu universo jurídico y pues felicitarlo porque sabemos y entendemos pues que ser defensor del pueblo de un estado, oye, no es nada fácil, son muchas ramas, muchas materias, muchos ciudadanos, muchas quejas todos los días y de verdad para nosotros es un honor de que una persona como usted esté aquí y haya atendido nuestra invitación. De verdad, muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes, este equipo, este gran equipo que tienen y bueno, y que han abierto este espacio en las redes sociales para que nosotros logremos expresarnos de una manera, bueno, como la que nos hemos expresado hoy. Claro que sí, claro que sí. Bueno, mis queridos televidentes, ya hemos llegado al final de esta programación. A mi lado derecho, la doctora Saulis Castillo, también conductora de este prestigioso programa, pues, Tu Universo Jurídico. Quien tuvo el honor, quien tiene el honor de emitirle este mensaje, su abogado Hoxan Maita Solano, también conductor del programa. Hoy tuvimos el grato placer de presentarles el defensor del pueblo del estado Anzoátegui, Rafael Vegas, cariñosamente conocido como Catire Vegas, ¿no? Él fue secretario general de gobierno durante 8 años de manera consecutiva en el periodo del doctor Tarek William Saad como gobernador del estado de Anzoátegui. También fue por 2 años consecutivos director general de la alcaldía del municipio Juan Antonio Sotillo en la ciudad de Puerto La Cruz. Bueno, actualmente defensor del pueblo del estado Anzoátegui. Ya para finalizar, queremos invitarlos a seguirnos en nuestras redes sociales como lo es @Hoxan
Maita en Instagram, @saulispizocastillo en Instagram, @tuuniversojurídico.oficial en Instagram también, igualmente en Facebook, y pues a suscribirse en nuestro canal de YouTube, Tu Universo Jurídico. A través de esas plataformas digitales los estaremos informando sobre nuestras próximas A través de esas plataformas digitales estaremos informándolos sobre nuestras próximas programaciones. Gracias a Dios, una vez más, por permitirnos estar con ustedes, y en los controles audiovisuales, el licenciado Mauricio González, Creativox Venezuela. Chao, chao.